Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy, para celebrar una cátedra que vamos a realizar entre el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues vamos a hacer un programa muy acorde con la cátedra sobre democracia, que es los retos que hoy están viviendo las democracias. Ha habido una gran literatura, yo diría muy abundante, sobre la crisis de la democracia y sobre las amenazas de la democracia. Una buena parte ha estado ligada al fenómeno de los populismos, ¿no? Con diferentes tipos de aproximaciones, pero estaba muy presente el tema de los populismos. Y cómo surgen liderazgos que de alguna manera regresan a cuestiones de identidades étnicas, a xenofobias, a ese tipo de recursos para generar nuevas identidades, nuevos demos. No sé si se les podría llamar nuevos demos, porque en realidad no es el viejo demos democrático, sino es nuevas poblaciones, nuevas congregaciones, identidades que de alguna manera empiezan a violentar precisamente el demos tradicional, ¿no? La idea de ciudadanía, el concepto al menos idealizado de sociedad civil, y empiezan a surgir otros problemas. Pero hay muchos temas detrás y precisamente para platicar sobre estos temas se encuentra el maestro Roberto Heischer, que es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y el doctor Miguel Armando López Leiva, que es el director del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos, Roberto, por el tema de cuáles serían más o menos, a tu parecer, hoy los ejes sobre los que pensar el problema del futuro de la democracia, sus retos, etcétera. Claro. Pues yo empezaría también igual por plantear la pertinencia de hablar de los retos de la democracia en este tiempo, en el siglo XXI. ¿Por qué hay que hablar de la democracia en estos tiempos, no? Pues porque las democracias no son igual que antes. Primero, hay nuevos fenómenos que han ido apareciendo. Si bien es cierto, de la mano de estos teóricos que se han planteado diversos planteamientos, diversas características, digamos, que hoy tienen las democracias, que antes no. Por ejemplo, hay quien menciona, no más recientemente, pero no es nuevo el concepto de democracias y liberales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, claro, dividir... Es una historia absolutamente, clásica. Diferenciar, bueno, contrarios a Robert Dahl, por ejemplo, ¿no? Donde tenía una concepción más integral de la democracia, los derechos humanos dentro de la democracia. Ya hoy se discute sobre democracias y liberales, es decir, democracias en ausencia de derechos. Es un fenómeno nuevo, no existía en términos de práctica tan ampliamente, digamos, reconocida, sobre todo en Europa, ¿no? Y me parece que es un fenómeno sobre el que hay que discutir. Un primer elemento, creo yo, tendría que ser este. ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la relación hoy en día entre la democracia y los derechos humanos? Segundo, ¿cuáles son aquellos ejes que han hecho posible la democracia en términos de, o en una relación directa con el sistema político de cualquier país, ¿no? Y ahí viene relación justamente con los elementos constitucionales, es decir, cuál es la relación entre la democracia y las instituciones que le han dado sentido como democracia constitucional hoy en día, ¿no? Son, me parece, algunos de los elementos que habría que revisar. Otro aspecto relevante es, ahí sí, lo que tiene que ver con la práctica ciudadana de la democracia, cuáles son, más allá de las percepciones. Hay muchos análisis, muchos estudios que te hablan sobre la crisis de la democracia. La verdad es que la democracia tiene un gran respaldo social, tiene un gran respaldo social en cuanto a la idea, al concepto, pero también hay un gran desencanto respecto a los resultados que las democracias han producido respecto a satisfacer o no las necesidades de la gente, ¿no? Ese es otro elemento. Y hoy en día, relacionado además con la gran expansión de la comunicación que han propiciado las redes sociales, que me parece que ha generado nuevos fenómenos, en este marco de la llamada posverdad, ya se empiezan a ver aspectos que pueden llegar a afectar las democracias de una manera muy significativa. Por eso es relevante estas tres esferas, digamos, la democracia y los derechos humanos, la democracia y las instituciones constitucionales, y la democracia y la posverdad, ¿no? Son de los tres elementos que pensamos. Me parece muy importante. Miguel Armando, ¿tú le añadirías algo a...? Pues mira, digo, en general creo que estaría de acuerdo con lo que dice el colega. Solo, a lo mejor, si lo ponemos en perspectiva histórica, podría ser de utilidad
ahora que en estos meses están cumpliendo los 30 años de la caída del muro de Berlín y que en la Facultad de Ciencias Políticas ha sido una reflexión sobre eso. Es singular porque si uno se ubica hace 30 años, las preocupaciones sobre la democracia eran muy diferentes en un contexto de incertidumbre. Hace 30 años la principal preocupación era, particularmente en los países de Europa del Este, que es donde impactó primaria, aunque no exclusivamente, la caída del muro, la primera preocupación era cómo se iban a empalmar los procesos de reforma económica y de reforma política. Todas las transiciones antes del muro de Berlín implicaban un cambio político y poco se discutía o estaba en poco cuestionamiento el modelo económico, porque de hecho y desde luego antes de muchas de las transiciones o paralelamente a las transiciones ya había habido un cambio hacia un modelo, digamos, los más de mercado libre, para evitar las etiquetas de... Pero lo que tú dices es muy importante. Incluso se hablaba de que el fracaso, los chinos decían, el fracaso de la Unión Soviética es que lo quiso sacar simultáneamente, el modelo económico y el modelo exactamente, político. que en realidad eso pasó prácticamente en todos los países. Y en cambio de los Europa chinos decían, nosotros tuvimos éxito porque no hicimos el cambio político. No hicieron el cambio político y intensificaron la economía de mercado, lo cual es una ruta completamente diferente. Ese, digamos, es por un lado el empalmamiento de dos procesos de reforma. Por otro lado, la preocupación primera, incluso eso varios autores que escribieron después de la caída del muro lo ponían así, con distintos tonos y perspectivas, la principal preocupación era, bueno, ya cambió, ¿hacia dónde cambió? Entonces, la preocupación estaba en cambia hacia democracia, porque no necesariamente la caída de los totalitarismos implicaba el camino hacia la democracia. Es la clásica crítica se le hacía a las transiciones. No hay una teleología de las transiciones, sino pues eso es hasta cierto punto casuístico, ¿no? Entonces la preocupación estaba, van a ir hacia las democracias, se van a instaurar, para ponerlo en términos de Morlino, y si se instauran se van a consolidar, o cuál va a ser el camino. 30 años después, yo creo que la preocupación ya no está propiamente en ninguno de esos dos escenarios. El éxito de las democracias. El éxito de las democracias como principio creo que es indiscutible e indisputable, como principio legitimador de los países, de cualquier país que se precie de la pluralidad y de la diferenciación social y política, es indiscutible. El problema no es ese. El problema es justamente cómo dentro de la democracia están generándose muchos procesos de muchos actores que ganaron en la democracia, que están subvirtiendo, incluso habría que decirlo con muchísima claridad, permitiendo la democracia. En los principios democráticos. Esa es y quizás lo más delicado es... la gran amenaza. Incluso en democracias que podríamos haber dicho consolidadas, y los ejemplos que ahorita si quieren podemos platicar, muy claros son Estados Unidos e Inglaterra. Gran Bretaña. Sin duda. No, eso es muy cierto. Bueno, quisiera retomar un poco lo que dijo Roberto, porque me hizo pensar en un autor muy famoso que todos ustedes conocen, ¿no? Que es este filósofo alemán, Habermas. Él precisamente habla de estos tres puntos, defendiendo y considerando que la democracia, por lo menos en los países europeos, estaba muy sólida. Me refiero a la polémica que tuvo con el entonces cardenal Ratzinger, en el que él hablaba precisamente eso, la parte, él llamaba la base motivacional, o sea, las actitudes que los ciudadanos tienen y todo esto que tú estás mencionando, Roberto. El problema institucional, que él veía completamente resuelto, incluso criticaba, ¿no?, la concepción positivista del derecho y ideas como Schmitt, ¿no?, de Carl Schmitt sobre el residuo, ¿no?, quién es el garante de la conciencia de eso, y lo cuestionaba precisamente porque veía muy consolidadas las instituciones, o sea, el proceso democrático había penetrado todo el proceso constitucional, estaba completamente consolidado y era capaz de autoproducirse, ¿no? Y por el otro lado había una sociedad civil con un etos propio de la sociedad civil, no un etos, o no los etos de las naciones que formaban los estados nacionales, sino un etos independiente que generaba la base motivacional, que es básicamente el esquema que estás planteando, así lo planteaba. Y bueno, uno podría preguntarse ahora, a la luz de lo que tú dices, pues si en Europa eso estaba tan consolidado, ¿no? Porque estamos viendo precisamente, primero la base motivacional, pues no, se están yendo a los etos tradicionales, ¿no? Al final de cuentas, aunque Marine Le Pen dice que ella ya no es antisemita, que su papá sí era, pero que ya lo purgaron del partido, así como las purgas del partido de los partidos comunistas. En el fondo es un movimiento que jaló antisemitas, que jaló una serie de identidades xenofóbicas, de identidades nacionalistas, etcétera. O sea,
ese ethos de esa sociedad, de esa base motivacional, y efectivamente está surgiendo una nueva base motivacional que está jalando otro tipo de intereses y está convocando a otro tipo de clientelas, incluso otros espacios identitarios, ¿no? Claro. Sí. No, bueno, es que justamente la caída del muro, lo que se pensaba era el triunfo de las democracias como parte de esta retórica, de este planteamiento ideológico mundial que buscaba otro tipo de arreglo social, ¿no? Incluso, digamos, Francis Fukuyama se atrevió a decir que había llegado el fin de la historia. El fin de la historia, ¿no? sí, A partir de que había triunfado ya este modelo democrático como parte de todo mecanismo de organización y distribución del poder público. Sin embargo, pues la práctica demuestra otra cosa, es decir, quizá ideológicamente efectivamente sea el triunfo y Francis Fukuyama entonces tenía razón en términos de modelo. Como modelo hoy no hay ninguno más aceptado que la democracia. Sin embargo, la práctica no es lo mismo. En la práctica democrática, con estas acciones que incluso efectivamente pueden llegar a ir en contra de aquellos principios típicos, básicos, clásicos de la democracia, por ejemplo, la división de poderes en términos del arreglo constitucional, pues por eso es importante llegar otra vez al debate. Y es importante hacerlo a partir de esta visión evolucionista y no creacionista, como quizá haya sido en aquel momento de la caída del muro, incluso al finalizar la propia Segunda Guerra Mundial. El planteamiento era creacionista. Bueno, acabamos de arribar con este acto a la democracia, arribamos en esto. No, es evolucionista. Es decir, hoy en día hemos incluso escuchado discursos que le atribuyen a una fecha, por ejemplo, el nacimiento de la democracia, puede ser una elección, puede ser un movimiento político. No, es un proceso de evolución. Es decir, esa parte, identificarla como un mecanismo de crecimiento, de innovación, digamos, incremental, que nos va a llevar a otros esquemas de evolución de la propia democracia, el sistema democrático, nos va a permitir empezar a platicarlo, a enfocar el problema de otra manera. Por ejemplo, pero a ver si entiendo. ¿Evolucionista en el sentido de ver cómo promover la evolución o de una teleología de la historia que podría llevar, que nos permite identificar etapas? Ahí no entendí. Yo te diría que la evolución se plantea como esta idea clásica de que la democracia no llegó en un solo día, sino que es construcción de un conjunto, digamos, de hombres y mujeres, de muchas personas, de muchos tiempos, en muchas épocas, que hoy nos tiene con un elemento importante en términos ideológicos, ¿no? Hacemos un corte y regresamos. Como modelo. Volvemos. Esta idea es una idea realmente muy desafiante en la historia de las ciencias sociales, ¿no? Cómo entender el progreso por un lado y cómo entender la falta de teleología de la historia, porque al final de cuentas, si hubiera una teleología de historia ya le habríamos resuelto muchas cosas en la vida, ¿no? Absolutamente. Pero también es un discurso muy falso creer que la democracia surgió un solo día. No, yo estoy de acuerdo. Ahí es un proceso de consolidación, es un proceso que quizá en etapas nos va reflejando nuevos desafíos. Pero también hay la posibilidad de que se caiga. Absolutamente. Ese es el error de Fukuyama, creo yo, haber pensado que habíamos llegado a la democracia una vez y para siempre, cuando hay evidencia seria de los retrocesos, como lo decía hace un momento Miguel, ¿no? Sí, sí. Y bueno, digamos, yo espero que no ocurra, pero la verdad sí existe la posibilidad. Incluso Runciman lo dice, ¿no? Pues, no ahora, ¿no? Y no lo que estamos viviendo, pero sí eventualmente hay que prepararse que un día caiga la democracia, ¿no? Y eso creo que es una cosa que en el siglo XXI tenemos que vivir, ¿no? Sí, la idea de que no está garantizado nada, ¿no? Al final de cuentas es como el mito de Sísifo, hay que subir todos los días la piedra para que vuelva a caer, para que funcione todo el proceso. O sea, no hay que confiarse, ¿no? ¿Sí? Bueno, Miguel. Sí, no, de hecho, siguiendo en la línea de lo que dicen, hay que agregarle un elemento que de alguna manera está en lo que ustedes han platicado sobre la erosión democrática. Creo que estamos como en procesos de erosión, no diría de deslegitimación, porque justamente iría en contra de la idea de que la democracia es un principio legitimador. Quizá estamos en procesos o de desconsolidación en algunos casos muy claros, o de desdemocratización, que es la manera como la literatura en los últimos años los ha visto. Pero hay un elemento clave en toda esta historia, que yo creo que ayuda a entender estos problemas que estamos presenciando, porque no solamente es un liderazgo que haya decidido erosionar desde dentro de la democracia, que creo que es el caso más claro de Donald Trump,
o el reciente caso, realmente muy reciente, pero que hay una tentación hacia allá, que es el de Boris Johnson, ¿no? Pero los líderes no podrían hacer eso si no tienen un respaldo. Sí, Un contexto y respaldo. Y el contexto que hay, y no quiero simplificar ni generalizar, pero lo voy a poner así, el contexto es de completa insatisfacción, de desencanto democrático, sería quizás el concepto más importante. Y ya para ponerlo en un término más específico, más que ha sido, digamos, una discusión de hace muchos años de eso, de que le llaman crisis de la representación. Pero yo suelo bromear que la crisis de la representación tiene tantos años que ya dejó de ser crisis. Y quizás lo que tenemos que pensar es que es una condición ya estructural, me cuido un poco de decir estructural, pero lo digo con los riesgos que implica eso, de la democracia. Es decir, tenemos serios problemas de representación en el ámbito más importante, que es el de la política. Y estamos hablando de representación en términos de los partidos políticos, que de por sí ya habían cambiado en su papel original de intermediarios o partidos de masas, en fin, ya habían mutado durante muchos años. Ahora están en una situación, digamos, más complicada, ¿no? Hay casos muy característicos de desestructuración de sistemas de partidos. No nos vayamos tan lejos. México en 2018 es un caso clarísimo ahora, de desestructuración. Por ejemplo, ahora que menciono lo de México, me parece muy interesante porque yo no sé si a mediados del sexenio de Peña Nieto alguien hubiera pensado la devastación que iba a sufrir casi todos los partidos. Quizá, yo no sé, ustedes me corrigen, pero quizá Movimiento Ciudadano es el único que, además de Morena, por supuesto, ganó porque ganó Jalisco, no porque haya aumentado mucho. Y con un líder muy fuerte. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es un partido chico, claro, sí, que ganó un estado fuerte, que tiene recursos, que tiene una serie de cosas. Entonces, pues al final de cuentas, Movimiento Ciudadano salió ganando. Pero fuera de eso, fue realmente una devastación. Y ahí, a propósito de los procesos y digamos el azar y la necesidad, como se decía antes, ¿no? De repente uno se pregunta, nadie imaginaba podía uno pensar que iba a ganar López Obrador, incluso desde entonces, porque pues, sí ya era el momento en que empezaba a tener crisis muy fuertes el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y se podía pensar que el PRI ya no iba a repetir, habría gente que ya lo pensaba, etcétera. Pero una devastación de los partidos como esto, realmente es un tema en donde parece mucha cuestión incidental también creo que jugó allí. Por eso es importante reflexionar acerca de este contexto mundial de la erosión de las democracias, porque, por ejemplo, esto que decía Miguel hace un momento, tiene toda la razón. Este proceso de desestructuración de los partidos políticos, el sistema en sí mismo, no es, digamos, un fenómeno aislado. Ha ocurrido en Hungría, bueno, ocurrió en Estados Unidos, porque hay que recordar que finalmente Donald Trump es un outsider a ambos partidos. Un propio senador republicano el día de la elección lo dijo, Trump nos ganó a los dos partidos, ¿no? Sí. En fin, me parece que este es uno de los fenómenos que hay que llevar a la mesa de análisis, a la mesa de estudio, junto con otros. ¿Qué más está ocurriendo? Por ejemplo, el caso de Víctor Orbán en Hungría, que ha planteado serios desafíos al arreglo constitucional de las instituciones, digamos, que son reflejo de la construcción clásica de las democracias con división de poderes, etcétera, ¿no? Pero también, por otro lado, la desestructuración de la sociedad civil organizada, como en Hungría también, son casos muy particulares. Y en muchas partes, yo creo que también está pasando. Este discurso también articulado de Vladimir Putin contra el liberalismo, afirmando que llegó el fin del liberalismo porque la gente ya no quiere ser liberal, en términos políticos, obviamente, ¿no? En fin, esos fenómenos es importante estudiarlos. Y efectivamente, como en el caso de Estados Unidos, digamos, interesante de analizar no es que Trump no haya ganado la elección con un discurso contrario a los principios democráticos, como es la tolerancia y el pluralismo. Lo interesante no es que haya pronunciado el discurso, lo interesante es que haya tenido éxito ese discurso. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ahí hay coyunturas, fértil, ¿no? Hay coyunturas que son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, él no ganó el voto mayoritario, el voto popular, como le llaman, ciertamente. En realidad él ganó el colegio electoral. Eso es importante, ¿no? De entender, o sea, tampoco es que fue una maquinaria arrasadora. No. En realidad Hillary Clinton, y hay otros factores. Por eso es difícil. A veces se han hecho comparaciones con
con los fenómenos nazis y fascistas, y quizá hay que tener cuidado. Sí. Se sumaron muchas cosas también, ¿no? O sea, había un sector conservador que no es quizá que le simpatice Trump. Sí, esto salió mucho, incluso las feministas lo reconocieron después, ¿no? La derrota. Mucha gente que estaba en contra del aborto y votó por Trump porque estaba en contra del aborto, porque Hillary Clinton incluso radicalizó su posición y entonces aceptó una demanda de feministas de que se permitiera el aborto ya en estadios más avanzados, y eso a un sector de la población americana. Entonces también es muy complejo ver cómo se está moviendo esa población, ¿no? Y cómo son sus agentes, y cómo está chocando las formas de vida de esa gente y de sus valores y sus actitudes, cómo están chocando, ¿no? Con los cambios que están sufriendo. Y lo mismo pasa con el Brexit, ¿no? Con el Brexit, la gente que sale a votar, la gente que no había salido a votar, Así es. ¿no? En años, ¿no? Sí. Y sale a votar, se siente alterada por lo que está pasando en el mundo, y culpan a la Unión Europea y a la economía comunitaria de eso, ¿no? Pero son como transformaciones en la vida cotidiana de la gente que no necesariamente, me parece, compran esas, digamos, ideologías xenofóbicas. Uno sí, claro, ¿no? Está muy claro, los suprematistas que están apoyando a Trump, etcétera. Pero hubo otro sector de población que lo que no querían es que llegara Hillary Clinton, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también la debacle de los partidos pues tiene mucho que ver con la estrategia que siguieron también, ¿no? Una parte, pues, sí, López Obrador a lo mejor era un ganador, pero algo que arrasó como arrasó es porque también se desbarataron PRI y PAN, ¿no? Se pegaron con todo y se descalificaron y se acusaron de todo y hasta que se iban a morir. Sí, pues eso es un tema de la técnica electoral, incluso uno no les puede decir que no se movieron con el manual. Que yo sepa, en la mercadotecnia política, si hay dos partidos que están compitiendo por el segundo lugar, primero se tienen que eliminar uno de los dos para después ir por el líder. Creo que eso es casi de manual en la mercadotecnia política. Entonces, pues es lo que hicieron, pero nunca lograron ir por el líder. El problema es cuando ese pragmatismo va contra los derechos humanos. Sí. Ese es el problema, porque ya no estamos en presencia entonces de un movimiento válido en una democracia. Ese es el gran riesgo. Esos son los temas que creo que hay que poner en la mesa. ¿Cuáles son los mínimos de la democracia frente a estas nuevas tendencias, ¿no? Pero tú crees que el movimiento contra los derechos humanos, bueno, ok, hay racismo, ¿no? Hay quizá misoginia, ¿no? Hay, no sé si misoginia, pero por ejemplo, la gente que está en contra del aborto evidentemente va contra los derechos de las mujeres, ¿no? Pero otras cosas, a lo mejor, sobre los derechos humanos son también problemas que no han sido consolidados por la democracia y resueltos de los derechos humanos. Sin duda. ¿No? O sea, no sé si realmente hay un partido claramente que diga voy contra los derechos humanos. ¿Sí lo hay? Pues a mí me parece que no como partido, digamos, no como ideología, no como la esencia ideológica, pero sí como en la práctica lo que estamos viendo hoy es que esas erosiones democráticas provienen no de las ideas nada más, sino ya de la política pública, incluso producida, me refiero a estos países como Hungría, que he puesto acá sobre la mesa. El hecho, por ejemplo, de ir contra la prensa libre es un ejemplo claro de los límites que las democracias sí tienen para el ejercicio del poder público. No, claro, la opinión pública. Exacto. Eso es fundamental. Sí, hay algo que es interesante en esto que tú dices y que ayuda, desde luego, como lo planteas, a matizar. Digamos, no es que haya, digamos, una parte de la población xenofóbica o discriminatoria o contra los derechos humanos. Lo que yo creo es que hay un ánimo colectivo. Claro, no podríamos generalizar y decir que es completo, pero hay un ánimo que logra involucrar a un conjunto de pequeños ánimos, digamos, y que tiene una expresión en un político, en un líder, llamémosle populista o no. Ahora está nuevamente en la discusión que son líderes populistas, pero lo logran muy bien, y lo logran a partir de definiciones clásicas, aunque los populistas desde luego no les gusta que les digan así, pero desde definiciones clásicas está la apelación directa al pueblo, ¿no? Sí, claro. La falta de intermediaciones políticas, ¿no? Y algo que es muy singular y que los nuevos estudios sobre estos políticos populistas han puesto mucha atención, que es ahora las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, posibilitan, no digo sustituyen, pero posibilitan que ese contacto con el pueblo, con la gente, se transmita mucho más rápido. Bueno, genera la ficción. Bueno, genera la ficción, pero cuando menos tienes, y el ejemplo clarísimo, creo que es obvio,
es el del presidente de Estados Unidos, Sí. que incluso Twitter. está la famosa broma de que tú empiezas a tuitear una vez que pasa el noticiero de Fox News en la mañana, ¿no? Entonces empieza a tuitear porque parece casi un reflejo de lo que ve ahí. Entonces eso sí está contribuyendo a darle una modalidad diferente a cómo están siendo estos líderes y cómo, digamos, arropar ese ánimo colectivo, que en eso hay que reconocer, independientemente de que democráticamente no nos guste, lo hacen muy bien. Pero, no, claro, sin duda. Además hay una dimensión de carisma, eso es algo Claro, donde yo quería, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quería poner un último punto a propósito de los populismos. Yo no, digamos, yo estoy de acuerdo con quienes dicen hay que tener cuidado de comparar el pasado con el presente y este tipo de cosas, pero yo creo que hay cosas que, pues digamos que en las ciencias sociales podemos manejar como constantes, como la relación entre carisma y emociones. Yo estoy de acuerdo con que hoy con Twitter y todas esas cosas se puede acceder más a la población de manera directa, etcétera. Pero yo creo que una de las opciones que permite es el juego de las emociones. Claro. ¿No? Que eso sí se conecta con todos esos viejos líderes, de exaltaciones terribles y también de procesos rituales brutales, ¿no? Que fueron a veces hasta de sangre, como en la época del fascismo, y que tiene mucho que ver con eso, con esa dimensión del carisma, que es la apelación a la emoción por encima, digámoslo así, llamémoslo así, de la razón, ¿no? Y una forma identitaria que está basada en las emociones más que en otra cosa. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, yo les agradezco mucho y vamos a seguir discutiendo, ¿no? Ese es un tema y está en la agenda ahora de nuestra absolutamente, cátedra. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.